Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El Evangelio que meditamos hoy es Mateo 18, del 21 al 35. Escuchemos. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello, casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdonar. Perdonar es una actitud constante del cristiano. Es decir, perdonar en la vida del cristiano no es no es algo que si yo quiero o no quiero hacer. Porque muchas veces podríamos pensar que es como una decisión personal. Voy a ver si yo quiero perdonar. En realidad el Señor no está diciendo eso. Es decir, el cristiano debe perdonar. O sea, el cristiano, su actitud constante es perdonar. Eso es lo que quiero decir. Podemos decir que el cristiano va más allá de su ley natural interna. O sea, el perdón tiene que ser como una de sus realidades más íntimas. Forma parte de su yo. O sea, forma parte del yo. Por lo cual no entra en un criterio de decisión si quiero o no quiero. No, el cristiano debe diferenciarse porque su actitud constante es perdonar. Por lo cual es una situación bastante difícil. Nos ponemos entonces en un momento duro, porque ya sabemos que el perdón no es para nosotros como uno de los elementos fáciles de poder vivir. Al contrario, siempre se vuelve para nosotros una tarea bien difícil. Y miren que Jesús termina diciendo perdonar, y no de cualquier manera, de corazón. Esa parte siempre es bien difícil, porque siempre hay veces dejamos como rencillas ahí internamente en nuestra vida y los sentimientos nos ganan. Es aquí donde debemos tener un verdadero encuentro interior con nosotros mismos para saber si nuestro corazón no está dejando aristas ahí de cara a nuestras relaciones interpersonales. Es normal que en nuestras relaciones interpersonales siempre vayamos a encontrar como diferencias y situaciones difíciles, donde quizás nos encontremos en momentos donde el otro siento o la otra siento como que no es para mí de mi agrado. Hay veces generamos un rechazo interno hacia ciertas personas por sus actitudes, por su forma de ser, por su forma de plantearse. Y aquí es donde viene lo bonito de la vida cristiana, porque el cristiano en medio de esa realidad es cuando le toca vivir desde la compasión y la misericordia. Vean ustedes que el rey, al segundo, es decir, a la persona que ya le había perdonado,
y que éste encuentra a su compañero, cuando se encuentra con él, cuando por segunda vez se encuentra el rey con él, porque al rey le van a contar lo que ha hecho con su compañero, el rey le dice esta frase: ¿no debías tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? O sea, es fundamental el tema de la compasión en la vida del cristiano. Hay un texto en el Evangelio también cuando Jesús dice así: sean compasivos como su Padre es compasivo. O sea, Jesús también ya en otro texto nos invitaba a esa actitud, a esa manera de ser compasiva que el cristiano tiene que ser. Y la compasión no es más que tener esa capacidad de mirar la vida desde el otro, no desde mí. Por eso es compasión, es padecer con, sentir con, es meterme en la vida del otro. No ver las cosas desde mi yo, sino desde el otro. Y aquí es donde viene lo difícil del asunto. Y no es fácil muchas veces saberlo vivir. De hecho, el texto, miren cómo comienza, dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende. O sea, Pedro no le está diciendo, si yo ofendo al hermano, ¿cuántas veces tengo que ir a pedirle perdón? Sino, si él me ofende, si yo soy el ofendido, yo estoy esperando que el que venga a mí para perdonarlo es el que me ofendió. Pero aquí Pedro le dice: si mi hermano me ofende, es decir, yo tengo que ir a hablar con él. No sé si me deja entender. Es decir, que aquí muchas veces uno está esperando, yo soy el ofendido, a mí me ofendieron, por lo cual de ordinario yo estoy esperando que él se acerque a mí para que yo le perdone, porque el ofendido soy yo. Pero aquí en el texto no está diciendo eso. En el texto está diciendo que si tu hermano te ofende, tú tienes que tener esa actitud de encuentro con él. Y aquí es donde está la cosa más bonita. Aquí es donde la mula botó a Genaro, diríamos en mi pueblo. Aquí es donde la situación se vuelve un poco complicada. Porque muchas veces uno, bajo la categoría del ego y del orgullo, uno está esperando que sean los otros que se acerquen a ti para pedirte perdón. Hay otro texto donde Jesús también plantea exactamente lo mismo. Cuando dice Jesús, cuando tú si vas a presentar tu ofrenda a tu altar y ahí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve. Jesús siempre dice: ¿quién es el que tiene que tener iniciativa? Tú. Y aquí es donde la cosa se pone bonita. ¿Cuántas veces tienes que tener iniciativa de ir a reconciliarte con tu hermano? Siempre. Siempre. Esa debe ser una actitud tuya. La actitud del cristiano es siempre tener esa actitud compasiva de ir al encuentro con el otro para poder reconciliarse con él. Pero si yo no soy el ofendido, ¿por qué tengo que ir yo? Así se hace cristiano. Así se es seguidor de Jesús. Jesús también así fue. Y eso es lo que Jesús nos pide. Cuando uno vive en esa actitud, ciertamente uno es libre. Libre de sus sentimientos. No se deja ganar ni por la soberbia, ni por el orgullo, ni por los resentimientos. Los resentimientos son jodidos en la vida de uno. Son bien fregados. Porque los resentimientos hay veces te paralizan. Pues todo eso, dice Jesús, queda al traste, porque mi actitud debe ser ir siempre al encuentro del otro. Pero si yo no soy el ofendido, debes ir, porque así es como Dios quiere que vivamos, de una manera extraordinaria. El cristiano es extraordinario, porque vive en esa actitud constante de ir al encuentro con el otro, para poder reconciliarse con él. Que esta sea nuestra actitud en este día, como todos los días de nuestra vida. Recuerda, estamos en Cuaresma, porque el Señor también, cuando vayamos a Él, siempre nos va a abrir su corazón. Nosotros también siempre tenemos que ir al otro para reconciliarnos con Él. Les sigo deseando todo lo mejor en este tiempo de incertidumbre, de pánico, de miedo, yo qué sé, tantas, de histeria colectiva, yo qué sé. Aproveche este momento, aproveche para encontrarse con usted, busque su espacio, aproveche para estar con los suyos. Recuerde, si no tienes nada por qué salir, pues quédese en casa, disfrute de los suyos, comparta con ellos, encuéntrese. Es un bonito momento para poder crear también unos encuentros de diálogo, de cercanía. Muchas veces estamos
tan lejos unos de otros, pues este tiempo nos serviría mucho para vivir un encuentro real y profundo con los nuestros. Recuerde que al final vamos a protegernos todos, unos y otros nos vamos a ayudar, cada uno debe ser responsable porque sabe que al final puede dañar a los demás. Ojalá que nos haga crecer más bien en fraternidad y en amor. Todo va a pasar. Recuerde que todo va a pasar. Nada es absoluto. Absoluto solo Dios, y Dios está de nuestra parte y Él va a acompañarnos siempre. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.